Saludos, les habla Gustavo López, soy parte y miembro fundador del Centro de Apoyo a Pymes de Costa Rica. Este es un proyecto ad honorem que muchos profesionales estamos tomando en cuenta para ayudar a las empresas pymes, que son el principal motor de la economía nacional, en su crecimiento y sobre todo para sacar esas dudas que todos tienen o muchos tienen y no tienen una fuente fidedigna donde puedan obtener la información. En este caso hemos preparado este siguiente video, el cual hablamos de los mitos y las verdades acerca del uso del régimen simplificado para pymes. Primero que nada tenemos que determinar qué significa el régimen simplificado o qué es. Según la Dirección General de Tributación Directa, el régimen de tributación simplificada constituye una opción sencilla para que los pequeños contribuyentes cumplan con sus deberes tributarios, simplificando sus obligaciones tributarias. Es de carácter absolutamente voluntario y sustituye, al inscribirse a las obligaciones del régimen tradicional. Muchas empresas pymes realizan su inscripción mediante el sistema de régimen simplificado debido a que la misma información del Ministerio de Hacienda les dice que es un método más fácil y menos costoso para cumplir las obligaciones tributarias. La pregunta siempre es, ¿qué tan cierto es? Las características que obtenemos de este medio es que sus compras anuales para este periodo fiscal no pueden ser superiores a 60.510.000 colones, que es un equivalente en salarios básicos. Solo pueden ser utilizados por personas físicas o personas naturales, que tengan un máximo de 5 empleados sin contar al contribuyente, un único establecimiento, no se permite explotar franquicias ni nombres comerciales, tiene una o más actividades permitidas. Existe una lista específica de actividades permitidas. Si nuestras actividades económicas se cruzan con otras actividades que no están dentro de esta lista, no podríamos pertenecer a este régimen. Y tener activos productivos para este periodo fiscal menores a 142 millones de colones. También es un monto basado en salarios base, por lo tanto cambia todos los años. Y la presentación trimestral de impuestos, a diferencia del régimen tradicional que presenta ventas mensualmente y la declaración de impuesto de renta una vez al año. ¿Qué actividades son las permitidas? Pues bares, cantinas o similares, comercios minoristas como pulperías, supermercados, etcétera, que quepan dentro de esta clasificación de compras anuales, restaurantes, cafés y sodas, fabricaciones de objetos de barro, loza, cerámica o porcelana, productos metálicos estructurales, calzado artesanal, muebles y sus accesorios, panaderías, floristerías, estudios fotográficos, pescadores artesanales en 2 diferentes niveles y taxistas, siempre y cuando estos solamente tengan un taxi registrado. Su contraparte es el régimen tradicional. La presentación anual del impuesto general sobre la renta, presentación mensual del impuesto general sobre las ventas, como ya lo habíamos mencionado, maneja un crédito fiscal sobre el impuesto general sobre las ventas producto de las compras grabadas y tiene un tope exento en el impuesto general sobre la renta para las personas físicas con actividades lucrativas, que es exactamente lo mismo que para las pymes, pero sin este beneficio. No tiene otras restricciones. El primer mito, según lo que nos dicen, es que es más fácil. Ambos sistemas deben llevar un control de compras. El régimen simplificado, todos los cálculos se basan sobre este. La diferencia está en el control de ventas, gastos y la falta de obligación de llevar una contabilidad formal. No requiere una contabilidad, sería nuestro segundo mito. El problema que tenemos es que una contabilidad es la fuente del control. No hay contabilidad, no tenemos control sobre nuestros inventarios, sobre nuestros productos, sobre nuestras mermas. Por tanto, de manejarse de esta manera solamente podría ser con personas de máxima confianza o negocios unipersonales. Ningún negocio puede administrarse sin información financiera. Aunque nuestro negocio sea unipersonal, nosotros debemos conocer información financiera para poder mejorar nuestras finanzas, mejorar nuestros recursos y optimizar nuestros pagos, compras y afines.
La falta de calificación en el sistema bancario, que para las pymes es uno de los puntos más claves. Al no existir contabilidad, no hay estados financieros para cuando un cliente nos lo solicite para medir nuestra capacidad financiera. Tendríamos que optar por certificaciones o constancias donde toda nuestra información debería ser validada por un profesional y tendría un costo muchísimo más alto. En la solicitud de préstamos, descuentos de facturas y afines, los estados financieros son vitales. Mito número 3. No requiere facturas. Esto es cierto, pero si nuestros clientes son empresas, siempre nos van a solicitar una factura física. La mayor parte de sistemas de punto de venta o afines nos van a solicitar, nos van a dar la facilidad realmente de emitir las facturas. Entonces esto no es un requerimiento formal o un beneficio real, porque si instalamos uno de estos sistemas para nuestro propio control, las facturas se emitirían automáticamente. Podemos incurrir en pérdidas de ventas, no solo en pérdidas de ventas, sino también en pérdida de inventario porque no tenemos el control de las ventas. Y pérdida de ventas en el sentido de que muchas personas o empresas nos podrán decir que no nos comprarán nuestros servicios debido a la falta de esta factura. El mito número 4 es uno de los más importantes. Dicen que es más económico. Analicemos el siguiente escenario. Un restaurante en su primer año de operación compró 55 millones en el año. Su precio de venta está basado en una distribución de costos de que su precio de venta es igual al 50% de materia prima, 25% con respecto a salarios, 15% en gastos específicos y 10% de su utilidad bruta. Por lo menos esa es la estructura de costos con la que planteó su negocio. Tuvo un inventario final de 3 millones de colones y tuvo una merma del 2%. Siendo fiel a esta estructura de costos, tendríamos unas compras por 55 millones, el inventario final por 3 millones, las ventas estimadas serían de 104 millones, los gastos sumarían 94 millones 120 y nuestro resultado de operación normal sería de 9 millones 880 mil colones. Las bases de cálculo para el impuesto de ventas serían, tomando en cuenta lo anterior citado, en la base de ventas simplificada 55 millones, al cual tenemos que aplicarle un 4% que es el factor establecido para esta actividad en particular, y en el régimen tradicional de 49 millones donde pagaremos un 13% sobre esta diferencia. Siendo así, los pagos en el régimen simplificado ascenderían únicamente a 2.2 millones, pero en el régimen tradicional estaríamos pagando cerca de 6.4 millones de colones. En cuanto a lo que refiere al impuesto de renta, la base del simplificado serían los 55 millones y en el tradicional nuestra utilidad de 9.8 millones. Los pagos en simplificado corresponderían al 2%, que son 1.100.000, y en el tradicional por los tramos 922.000 colones. Aunque tengamos un ahorro en el impuesto de renta, en este caso particular es cierto, es más económico. Obtuvimos un ahorro total de 3.922.000. Ahora, analicemos otro escenario completamente diferente al anterior. Es un negocio minorista que está operando en su primer año, compró 60 millones de colones, tiene un margen estándar del 35% de utilidad sobre todos los productos que vende, tuvo un inventario final de 6 millones, pagó un alquiler de 200.000 colones mensuales, salarios por 400.000 colones mensuales y otros gastos por 100.000 colones mensuales. En este supuesto, nuestra base para todos los cálculos en el régimen simplificado serían los 60 millones, pero a nivel específico del régimen tradicional, nuestras bases serían el resultado de la operación, que son 10.500.000, y la diferencia entre nuestras compras y nuestras ventas. Nuestras ventas quedarían estimadas en 72.9 millones de colones. Como base de impuesto de ventas tenemos una diferencia
considerable entre los pagos a la hora de generar el mismo cálculo, donde los pagos en régimen simplificado serían solamente 600.000 colones, dado que le aplicamos una base del 1%, y en el tradicional de 1.6 millones, dado que le aplicamos el 13% a la diferencia. En caso directo de lo que es el régimen, el impuesto de renta, nuestras bases serían 60 millones para el simplificado y 10.5 para el régimen tradicional. El régimen simplificado está tasado con un 1% y el tradicional por tramos. Igualmente tenemos una diferencia de casi 400.000 colones en este caso a favor del régimen simplificado. El ahorro concreto anual sería cercano a 1.5 millones de colones. Es cierto, es más económico. A menor margen de utilidad bruta, menor será el beneficio económico. Es ampliamente efectivo para negocios con bajas compras y altos márgenes. Quinto mito, cambio de régimen. ¿Qué ocurre cuando ya no cumplo esas características que me pueden mantener aquí en el régimen tradicional? Puedo hacer el cambio voluntariamente en cualquier momento, aunque cumpla los beneficios. Es obligatorio para quien exceda los niveles de compra. Quien cambia puede aplicar un crédito fiscal sobre los impuestos pagados sobre su inventario al momento de hacer el cambio. El cambio se aplica siempre para el periodo fiscal siguiente. Mito número 6. ¿Puedo mantenerme en este régimen aun cuando no aplique por el monto de mis compras? No. Hacienda te informa cuando estás obligado a cambiar, dado que la declaración de 151 de proveedores y clientes les va a informar a ellos cuando nuestras compras excedan estos límites o les va a dar un radio para poder hacer la consulta directa sobre esto. En este caso, lo correcto es que cuando nosotros veamos que nuestras compras exceden este límite o nuestras operaciones ya no cumplen con estas características, nosotros mismos gestionemos el cambio para evitar cualquier sanción o multa. Mito número 7. Puedo ocultar mis facturas de compra. Éticamente no apoyamos la defraudación de impuestos. Hacienda, mediante la declaración de 151, va a determinar si tus compras son o no acordes a lo que la ley exige. En este caso te puede sancionar y determinar los errores, omisiones y fraudes y llevar a cabo los ajustes sin que puedas siquiera presentar mayor apelación. Las multas en este caso, que son considerables, llegar al cierre del negocio e incluso denuncias penales por fraude fiscal. Mito número 8, que esto es algo que normalmente la gente saca del concepto del régimen simplificado. Hay que presentar declaraciones informativas. Muchos ni siquiera saben que existen. La respuesta es sí. La Dirección General de Hacienda cita: toda persona física o jurídica, pública o privada, está obligada a proporcionar a la Dirección General de Tributación, deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales, sin que medie ninguna notificación de Hacienda sobre esta obligación. Para tal efecto, lo más importante es la de 151, donde se reportan las compras y ventas superiores a 2.5 millones de colones anuales y los intereses, comisiones, servicios profesionales y afines sobre 50.000 colones anuales. Por ello, pese a la libertad de no llevar una contabilidad formal, la misma es necesaria para este fin único, las declaraciones informativas. Requiere un control de gastos, un control de compras por proveedor, así como de las ventas en caso de tener ventas a los mayoristas o X empresa que presente esta declaración que durante el año te compre más de 2,5 millones de colones, lo cual equivale a una contabilidad formal. En nuestro caso, nosotros siempre prevemos la necesidad de la contabilidad formal aún cuando se esté en el régimen simplificado por un asunto de control, por un asunto de cumplimiento de las declaraciones informativas y para poder hacer una planificación estratégica de cuando ya no seamos una empresa dentro de este régimen y empecemos un proyecto de una mediana empresa o inclusive queramos explotar otras de las tantas ramas que nuestra economía nacional nos permite. De antemano, muchas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que les haya ayudado con las dudas pertinentes.
No olviden seguirnos en nuestro Facebook, pueden buscarnos como Centro de Apoyo a Pymes CR. Muchas gracias por su atención.